Muy bien, iniciamos la sesión de hoy, continuando con los problemas que estábamos desarrollando desde la clase anterior. Entonces escribimos continuación de problemas de MRU. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos toca el ejercicio número 4. El texto de este ejercicio dice lo siguiente. A ver, está llegando Francisco Silva. Ya. ¿Quién más está llegando? César Triviño. Muy bien. Entonces continuamos. Un trueno se ha oído 50 segundos después de verse el relámpago. Punto. Y ahí hay una pregunta. ¿A qué distancia ha caído el rayo? Llegando dos personas más, veamos quién son. Ya Francisco Silva, ya le dije, Isaac Cedeño sería. Tienen problemas con internet, parece. Bien, seguimos. ¿A qué distancia ha caído el rayo? ¿Qué distancia ha caído el rayo? Muy bien, ese es el texto del problema. Veamos entonces cómo resolvemos esto. Colocamos datos. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un trueno. El trueno tiene una rapidez, como es sonido, en el aire de 340 metros sobre segundos. Ya eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que la rapidez del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo. Tenemos un tiempo de 50 segundos. Bien, y nos preguntan la distancia que la habíamos considerado como espacio recorrido. Están llegando dos personas más. Arelis Pérez. Pérez. Ya. Y Osvaldo Ceballos. Osvaldo Ceballos ya estuvo. Parece que tienen problemas de internet. Seguimos. Cálculos. Muy bien. Recordamos la fórmula de rapidez. Rapidez igual al espacio sobre el tiempo.
De aquí despejamos espacio. Y entonces queda rapidez multiplicado por el tiempo. Al reemplazar, tendríamos entonces 340 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo 50 segundos. Se eliminan los segundos y luego el espacio sería 340 por 50. Hay que multiplicar y tenemos la respuesta de 17.000 metros. Si esto se lo lleva a kilómetros, recuerde que hay que hacer una conversión. Esto sería entonces 17 kilómetros. Lo que hacemos es llevar los metros a kilómetros mediante una conversión. Y como cada kilómetro tiene 1000 metros, dividimos para 1000 y tiene 17 kilómetros de respuesta. Entonces, se lo ha escuchado 50 segundos después de verse el relámpago y la distancia que recorrió ese sonido es 17 kilómetros. Muy bien. Vamos al ejercicio 5. Alvarado. Está llegando. Profe. Dígame. Dice Villa que no puede conectarse por lo que no escucha y ya ha entrado y salido 3 veces. Y dice que le disculpe, que no puede escuchar la clase. Ya, correcto. ¿Algún problema tiene? Bien. Muy bien, entonces vamos al ejercicio 5. Número 5. Entonces tenemos el siguiente problema. Un insecto se encuentra en una posición A menos 3,4 metros y se desplaza en 5 segundos en línea recta a la posición B. Este es 5,2 metros. Calcular lateral A el desplazamiento, literal B, la distancia recorrida, punto y coma, literal C, la velocidad, punto y coma, literal D, la rapidez.
Bueno, tenemos ahí un ejercicio con 4 literales. Como nos dan posiciones, ya tenemos que hacer una figura. Vamos a hacer esa figura. Es un plano cartesiano. Bien, vamos a colocar los puntos. El punto A, menos 3, 4. Quedaría entonces 1, 2, 3. Aquí el punto menos 3. Y hacia arriba 4. 1, 2, 3, 4. Aquí sería el punto 4. Buscamos la intersección de estos dos puntos. Si no tiene cuaderno de cuadro, pues tiene que hacer lo mismo que estoy haciendo. Buscar la intersección. Y luego, pues, dibujar un vector. Un vector desde el origen hasta ese punto. Entonces ahí tendríamos, en este caso, Espere, profe, que estoy atrasado, copié mal. este es el punto A, ¿verdad? Este es el punto A. Ahora, el punto B sería 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el punto 5. Y hacia arriba, el punto 2. Entonces tendríamos que buscar la intersección también entre el punto 5 y 2. Y luego pues dibujar el vector. Entonces ahí tendríamos el punto B. Completamos los detalles. Este sería el eje X, que está medido en metros. Este sería el eje Y. Que también está medido en metros, ¿no? El punto 0, que es el origen, ¿no? Bueno, y nos toca ver es el vector que une el punto A al punto B. Eso se llama desplazamiento, de A a B. Se trata de un insecto que va de A a B en línea recta. Entonces, veamos qué otra cosa podemos indicar. Este sería el vector posición inicial. Recuerde que el vector posición se pone R sub 0. Profe, ¿cómo está en la línea de Y? Que no le veo. ¿Es 2 o 3? Es 2. Ya. Este es Ah, ya, muchas gracias. RF. RF. Y este de acá es desplazamiento, que se abrevia a un triángulo
y una R, ¿no? Esto es desplazamiento. Correcto, entonces tendríamos, este era 2, ya le expliqué, el número 2. Bien, eso es en forma gráfica. Veamos ahora los cálculos. Cálculos. Para el literal A nos están pidiendo el desplazamiento. Existe una fórmula de desplazamiento. Desplazamiento, recuerde que es un triángulo y una R, es igual a la posición que es RF menos RO o R sub 0. Esa es una fórmula, ¿no? ¿Cómo se lee eso? Desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Podríamos escribirlo. Entonces, usando los valores que me da el problema, posición final sería el punto B. 5, 2 metros menos posición inicial menos 3, 4 metros. Entonces, el desplazamiento al restar esos pares ordenados sería 5 más 3, 8. Coma 2 menos 4 menos 2. Metros. Que lo puedo expresar también con ayuda de los vectores unitarios, que ya sabemos, como 8i menos 2j lo puedo escribir así, ¿verdad? 8i menos 2j metros. Y esta sería la respuesta que nos están pidiendo del desplazamiento, que corresponde al literal A. Entonces, hablar de desplazamiento es trabajar con vectores. Literal B, la distancia recorrida. Lo hacemos en otra pizarra. Profe, ¿la respuesta es de ti, J o qué? 8i menos 2j. Entendido. 8i menos 2j. Pero una pregunta, ¿por qué? El par que nos salió es 8, menos 2. Entonces se utiliza i para los valores de x y j para los valores de y. Eso lo vimos en vectores, ¿no? I y j se llaman vectores unitarios. Muy bien. No hay preguntas, vamos al literal B. Literal B nos piden es la distancia. Eso le llamamos espacio. En nuestro caso, sale de la raíz cuadrada
del valor del desplazamiento. El valor de coeficiente de I era 8. Y ese 8 lo elevamos al cuadrado. Más el coeficiente de J, que era menos 2. También lo elevamos al cuadrado. Es una fórmula pitagórica, ¿no? Que refería al módulo o la medida del vector desplazamiento. Entonces aquí me daría 64 más 4. Esto me da raíz cuadrada de 68. Lo que yo puedo decir entonces que el espacio va a ser igual a la raíz cuadrada de 68, que equivale a 8,25, redondeando, ¿no? 25, en este caso, metros. Esta sería la respuesta al literal B. Literal C. Nos piden velocidad. La velocidad es igual al desplazamiento, que es el triángulo y la R, recuerden, sobre el tiempo. Si usted reemplaza el desplazamiento, salió 8i menos 2j y esto eran metros. Y el tiempo que nos dan, 5 segundos. Entonces, yo puedo separar, ¿no? Y decir 8 dividido para 5. Y esto sería I. Menos 2 dividido para 5. J. Y afuera me quedaría ya metros sobre segundos. Puedo dividir 8 para 5, me da 1,6. 1,6 y menos 2 para 5, 0,4. J. Y afuera metros sobre segundos. Y esta sería la velocidad, ¿no? Esta sería la respuesta de la velocidad. Literal D del problema, me piden la rapidez. Y la rapidez, recuerden ustedes,
es el espacio para el tiempo. Note la diferencia entre velocidad y rapidez. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo y rapidez es espacio sobre tiempo. El espacio es 8,25. Velocidad. 8,25 No, olvídalo. 25 metros dividido para el tiempo 5 segundos. Profe, una cosa. En la pregunta anterior, la C, ¿qué número es el que no le logro distinguir? Literal C. La respuesta, 1,6. Ajá, ese es. 1,6. Este es 1,6. Ya le escribo mejor, otra vez. A ver, para que quede claro. 1,6 y 1,6 y ahí sí se notó, ¿verdad? Bueno, sigo acá, 8,25 dividido para 5. 8,25 dividido para 5 me da Profe, la S parece 5. 1,65. Profe, la S del 5 pues parece otro 5. Claro, segundo es S. La S se parece al 5, pero no hay una diferencia. S de segundo, 1,65 segundos. A ver, aquí hay que poner 5 y luego metros sobre segundos. Ya, esta sería la rapidez. También se puede calcular el literal D haciendo una verificación, ¿no? Verificación. Escribimos verificación para tener seguridad de que el resultado está correcto. La rapidez se lo puede calcular por la raíz cuadrada de el módulo de la velocidad, o sea, 1,6 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Ahí estoy cogiendo los coeficientes de la velocidad, ¿no? Afuera, lógicamente, va a quedar metros sobre segundo. Si usted hace los cálculos aquí, sería raíz cuadrada de 1,6 al cuadrado, 2,56 2,56 más el 0,4 al cuadrado, 0,16. Y nos quedaría fuera, pues, metros sobre segundo. Bien, al hacer esos cálculos,
nos daría la raíz cuadrada de 2,72 y me da también 1,65. La raíz cuadrada de todo eso. Entonces, como me sale igual, puedo estar seguro que los cálculos están bien hechos y se ha verificado, ¿no? Eso es para que usted vea que la velocidad y la rapidez están relacionadas, ¿no? La velocidad es desplazamiento sobre tiempo y la rapidez es espacio sobre tiempo. Profe, disculpe interrumpirlo, pero ya son las 10:10, ya tenemos nuestra próxima clase. Claro, pero es continuado, pues. Son 2 periodos de día. Hasta las 10:30 tengo que dar seguido. Gracias. Muy bien, entonces tengo desarrollado el problema, en este caso 5. En este problema hemos puesto 4 literales para abarcar todos los temas que estaban pendientes, de rapidez, de velocidad, de espacio y de desplazamiento. Este es un ejercicio modelo. Lo que hemos hecho es colocar una posición inicial y luego una posición final para luego determinar en un tiempo la rapidez y la velocidad. Muy bien. Vamos ahora a retornar para ver unas diapositivas de temas nuevos, ¿no? Waldo Ceballos, sí. Tienen problemas con internet algunos. Bien, el tema que ahora he colocado en la diapositiva dice problemas de encuentro con movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Hay veces que nos dan problemas en la que se nota claramente una competencia o una relación de movimiento entre dos o más móviles. Entonces a eso le llamamos problemas de encuentro. Ya vamos a resolver problemas aplicativos a este tema, ¿no? Entonces, para resolver estos tipos de problemas de encuentro es necesario recurrir siempre a una figura o gráfica para después plantear las ecuaciones que se aplican de acuerdo a las condiciones que se presentan en el problema. Se recomienda para los que tienen ya el texto de física revisar las páginas 67, 68 y 69. Allí hay algunos problemas desarrollados y usted puede cogerlos como modelo para practicar. En la figura, usted ve en la parte superior un plano. En el eje horizontal pues está el eje de los tiempos y en el eje vertical está el eje de los espacios o posiciones. Entonces hay dos rectas que se cruzan. Cada recta nos muestra el movimiento de un vehículo. Y el punto donde se cortan estas dos rectas es el punto que llamamos punto de encuentro. Entonces se entiende que hay dos móviles que van en sentidos contrarios y en algún punto de su trayectoria se van a encontrar, se van a saludar. Entonces ese punto le llamamos punto de encuentro. Para determinar el tiempo está en la parte de abajo una fórmula. Se lee tiempo de encuentro es igual a la distancia dividido para la suma de las rapideces o velocidades, dependiendo de qué estemos trabajando, si es en vector o es en escalar. En la figura de abajo pues también tenemos una figura donde muestra que hay dos vehículos separados por una distancia
y luego pues se nota que se desplazan en sentidos contrarios. Entonces, hay una fórmula directa que es la que se muestra y una figura que nos detalla de qué estamos hablando, ¿no? Del tiempo que emplean en encontrarse. Eso vamos a ampliarlo con problemas aplicativos. Pero la idea es que usted tenga desde ahora esta situación de que se pueden dar movimientos de 2 o más móviles y nos pueden preguntar en qué punto se encuentran o qué tiempo emplean para el encuentro. Cuando hay, por ejemplo, un policía que persigue a un fugitivo en vehículos, entonces ahí se puede dar este caso, un problema de encuentro. Avancemos. Entonces, siguiente diapositiva. El otro tema que nos falta es el análisis dimensional. La palabra dimensional está relacionada con dimensión, con medida. Entonces, para ello, pues, tenemos que utilizar siempre unidades de medida. Y estas unidades de medida siempre están siendo analizadas conforme a un sistema. El sistema que estamos utilizando es el sistema internacional, pero hay otros sistemas que todavía en nuestro país se utilizan, ¿no? El sistema, por ejemplo, MKS, el CGS, el inglés o británico. Entonces hay otros sistemas que todavía en nuestro país están siendo aplicados. Pero en la mayoría de los países pues ya se utiliza unidades que están explícitas o descritas en el llamado Sistema Internacional, SI. En todo caso, pues, cuando hablamos de dimensión, siempre escribiremos utilizando un símbolo entre corchetes. Y la expresión que se llama ecuación dimensional nunca tendrá denominadores diferentes de la unidad. Lo que sí pueden aparecer son exponentes negativos, pero nunca denominadores, ¿no? Siempre va a ser una expresión simbólica que llamamos ecuación dimensional con denominadores 1, o sea, que no se registran, que no se pintan. Avanzamos. Un recordatorio de las magnitudes fundamentales. Recuerde usted que dije que era el sistema internacional y ahí hay magnitudes fundamentales que se pueden apreciar en la tabla que se muestra. Son 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Siempre hay que recordar estas que se llaman magnitudes fundamentales. La dimensión se expresa en símbolos, como dijimos, entre corchetes. Por ejemplo, para longitud colocamos la L. Para masa, M. Para tiempo, T. Para temperatura, un símbolo griego, teta. Intensidad de corriente eléctrica, la I. Intensidad luminosa, la J. Y para cantidad de sustancia, la N minúscula. En cada una de estas dimensiones existe una unidad de medida y un símbolo. Por ejemplo, en longitud utilizaremos el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo, el segundo, la temperatura, grados Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica, amperio, la intensidad luminosa, candela, que se simboliza, como está entre paréntesis, CD. Y otra unidad de medida es la cantidad de sustancia, mol. Bueno, esto lo vamos a ir viendo a medida que se presentan fórmulas, pero es indispensable o es un requisito que ustedes las vayan ya memorizando. ¿Cuántas magnitudes fundamentales tiene el SI? 7. Estas son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa
y cantidad de sustancia. Muy bien, avanzamos. Un ejemplo de análisis dimensional. Por ejemplo, si tenemos una fórmula de energía cinética, un medio de la masa por el cuadrado de su rapidez o velocidad, y nos piden la ecuación dimensional, tenemos que proceder de la siguiente manera. Reconocemos que en la fórmula hay un factor numérico, un medio. Ese valor es adimensional, o sea, no tiene unidades de medida. Lo que entonces no lo consideramos para el análisis dimensional, porque no tiene unidades de medida. Lo que sí vamos a considerar es la masa y la rapidez o velocidad. Entonces, la masa, que en la fórmula aparece con la letra M minúscula, y la velocidad, que en la fórmula aparece con la letra V. Pero recordamos que esta es rapidez y se divide el espacio para el tiempo. Entonces, la ecuación dimensional la escribimos entre corchetes, como dijimos, utilizando la simbología de la dimensión que vimos en la tabla anterior. Y entonces tenemos masa, L, que es el espacio o longitud, y el tiempo, en vez de colocarlo como denominador, lo colocamos como factor, pero eso sí, elevado al exponente negativo de -1. Y todo elevado al cuadrado porque la fórmula de energía cinética así lo indica. Luego resolvemos ese cuadrado, lo dispersamos en factores individuales y tenemos la masa por la longitud al cuadrado y por el tiempo elevado a la -2. Esa sería la ecuación dimensional de la energía cinética, que se indica como ejemplo. De manera importante, tenemos algunas ecuaciones dimensionales para su conocimiento. Así, por ejemplo, tenemos la ecuación dimensional del área. ¿Y ahora qué pasó? Algo pasó con el internet. Veamos. Algo pasó con el internet. Veamos qué pasó. Seguimos viendo. A ver, estamos aquí. Ya. ¿Me dicen si todos ven, por favor? ¿Alguien active el audífono? No dicen nada, me imagino que sí. Bueno, tenemos entonces algunas fórmulas de ecuaciones dimensionales. Nos falta ver el movimiento en el espacio tridimensional. Esto es haciendo uso de 3 ejes, X, Y y Z. Ahí podríamos hablar de un insecto que se mueve en 2 posiciones, posición inicial y posición final, y la que une esas posiciones, pues como vimos en el espacio ya tratado, se llama desplazamiento. Entonces vamos a tener un problema más adelante que se refiere a un sistema tridimensional. Y estamos hablando de un movimiento en 3 dimensiones. Es lo que quería mostrarles. Vamos a dejar de compartir para ver alguna impresión.